para escudriñar la palabra. Hoy tengo el privilegio y la bendición de compartir con ustedes un mensaje y como todos sabemos, los lunes nos dedicamos, nos encargamos a leer la palabra, a escudriñar la palabra, pero siempre con la dirección, bajo la dirección del hogar, de la casa. Y qué importante es recibir instrucción en la palabra del Señor para llevar adelante nuestros hogares, para llevar adelante nuestras casas y hacerlo de manera correcta. Yo creo y pienso que cada uno de ustedes tiene allí primero, segundo, pero por ahí arriba en la lista de prioridades a su hogar, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante que el Señor ministre en nuestros hogares, ministre en nuestras casas. Así que vamos a hacer una breve oración para comenzar con el mensaje del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por este momento en el que podemos apartar, Señor, en tu casa para buscarte, Señor. Este momento en que vamos a oír tu voz, Señor amado, y predisponemos cada uno de nuestros corazones a hacerlo, Señor, a oír tu voz, tu palabra que es espíritu y es vida, Señor amado. Te pido, Señor, que me ayudes a mí, Señor amado, para trasladarle este mensaje que sale de tu corazón a tu pueblo, Señor amado, y que llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, y lo podamos atesorar, Señor. Te damos gracias. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón para poder entender tu palabra en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Vamos a adentrarnos en la palabra a modo de introducción en el Salmo 127. Tengo la Biblia de las Américas, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer. Pensando y escudriñando en la palabra, justamente como hablábamos recién, acerca de nuestras casas, meditaba y pensaba en este verso. Y yo creo que está bueno para que arranquemos de esta manera. El Señor dice que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro corazón, ¿qué es lo que más nos preocupa en nuestra mente, en el día a día? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo vamos a llevar y a edificar nuestra casa? Y qué mejor que este verso para comenzar. Porque acá nos está diciendo que por más esfuerzo que hagamos nosotros natural, si el Señor no está detrás de ese esfuerzo, es en vano. Y qué tremendo es tener en cuenta esto. Porque nos podemos esforzar todo lo que podamos. Podemos, como dice acá, levantarnos de madrugada, arrancar a trabajar a las 3, 4, 5 de la mañana, a la hora que sea, vivir trabajando, acostarse tarde, como lo dice acá, y dice comer pan de afanosa labor. No sé si les ha pasado esto, a mí me ha pasado de estar muy afanado por el hecho de alimentar un hogar, de llevar las cuentas de la casa en orden y el trabajar a un punto que llegas a afanarte. Y esto es en vano, dice su palabra, porque dice que el Señor da a su amado aún mientras duerme. Qué bueno que estaría dormir todo el día y que el Señor nos dé lo que necesitamos. Bueno, pero yo creo que no está hablando la palabra y no está creando mentes de vagos la palabra, sino que todo lo contrario. Si nosotros nos adentramos en la Biblia, hay muchos versos que nos alientan a ser esforzados, a llevar el pan a nuestras casas, a nuestros hogares, a esforzarnos como hombres, como mujeres de hogares, y que lo tenemos que tener en nuestro corazón. Pero el problema está en afanarse por ello. Porque si nos afanamos, cae todo en saco roto, como lo dice ese dicho. Sin embargo, cuando el Señor nos ama, dice que a su amado le da mientras duerme. Aún mientras duerme somos bendecidos.
Y es tremendo porque no solamente habla la palabra del pan, del afán, del trabajo, sino también del edificar, como dice en el verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo meditaba y pensaba hoy, leyendo este versículo, en mi casa, temprano. Y yo digo, yo ya la edifiqué a la casa, ya está construida, obviamente, falta terminar acá, allá, cada uno sabe. La abuela de un amigo mío me dijo una vez, la casa nunca se termina. Y tiene razón, y ella tiene una casa hermosa. Pues yo le decía, qué linda que tiene la casa. Y me decía, la casa nunca se termina. Y qué verdad que tiene, ¿no? Esas palabras. La casa nunca se termina de edificar. Pero en sí, lo que yo quiero destacar es que ya vivimos y habitamos en un hogar que ya fue edificado. Entonces no está hablando de edificar ladrillo sobre ladrillo. Está hablando de la edificación espiritual, de la edificación que nosotros tenemos que llevar adelante. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Pero tenemos que entender en base a este versículo que si el Señor no está detrás de esto, si no ponemos al Señor detrás de esto, es en vano todo lo que hagamos. Todo esfuerzo que hagamos, espiritual, natural, va a ser en vano si el Señor no está detrás de esto. Vamos a un verso clave para la palabra del día de hoy, que es Apocalipsis 3, 20. En la Biblia de las Américas también. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos situamos en nuestra casa, nos situamos en nuestro hogar en esta tarde. Y acá vemos en la palabra que Dios nos dice, yo estoy en la puerta de tu hogar. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si lo oímos y le abrimos la puerta, el Señor va a entrar. Ahora, qué tremendo, porque recién comenzamos diciendo que si el Señor no nos ayuda, si el Señor no está detrás de la edificación de nuestro hogar, todo es en vano. Ahora acá vemos que el Señor es como ese obrero que llega y se queda ahí, esperando. No tiene la llave para entrar a la obra. Si no le abrimos, no va a poder entrar a edificar. Bueno, el Señor es igual. Dice que el Señor está a la puerta de nuestra casa, de nuestro hogar. Y si nosotros oímos su voz como lo estamos oyendo en esta tarde, porque la palabra es espiritual. No es natural la palabra es espiritual. Espiritualmente el Señor nos está diciendo en esta tarde, yo estoy a las puertas, estoy en la puerta de tu hogar, estoy en la puerta de mi casa, Él está ahí. Dejémosle entrar al Señor, a nuestro hogar. Y vamos a ver ahí que realmente la cosa va a cambiar, porque ahí está la cuestión. ¿Queremos que nuestro hogar cambie? ¿Queremos ver un cambio en nuestro hogar? ¿Queremos ver mejoras en nuestro hogar? ¿Queremos que haya bendición en nuestro hogar? Bueno, el Señor en esta tarde nos está diciendo, yo estoy a la puerta y estoy golpeando, estoy llamando. Si oís mi voz, abrime y voy a entrar. Y allí se va a desatar un cambio. Ahora quiero que avancemos en la palabra y nos metamos de lleno en la palabra del día de hoy. Tenemos una imagen para ver ahí que tiene el título del tema del día de hoy, que es la puerta del hogar. Acá tenemos Apocalipsis 3:20, la cita bíblica que acabamos de mencionar, que diría yo que es el verso clave de la palabra del día de hoy. Y allí vemos retratada la imagen de una puerta, que puede ser la puerta de tu casa, puede ser la puerta de mi casa. Y ahí está el Señor. Ahora avanzando, quiero que veamos algunos ejemplos de hogares en la Biblia a los que entró Jesús cuando Jesús estuvo de paso acá en la tierra. Vamos al primero, la Biblia de las Américas, capítulo 19 de Lucas, versículos 5 y 6. Dice su palabra, Lucas 19, 5 y 6, dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende.
¿Dónde estaba Zaqueo? En un sicomoro, en un árbol. Estaba trepado para verlo pasar al Señor. Dice, Zaqueo, date prisa y desciende. ¿Por qué? Porque hoy debo quedarme en tu casa, le dijo el Señor. Entonces él se apresuró a descender, a bajar del árbol, ¿y qué hizo? Le recibió con gozo. Y esto no es nada más que una historia bíblica para la escuelita dominical de los niños, sino que la historia de Zaqueo es hermosa. Zaqueo era una persona que tenía problemas en su hogar. Imagínate ser del pueblo judío, pero ser un traidor, por así decirlo. Porque dice que él era recaudador de impuestos, era jefe de los recaudadores de impuestos. Todos sabemos que Mateo, también uno de los discípulos del Señor, era recaudador de impuestos también. Bueno, Zaqueo era jefe, como si fuese jefe de Mateo, aún mayor el cargo que él tenía. Y los impuestos que ellos cobraban, lo cobraban para el imperio romano, que los tenía esclavizados de alguna manera y oprimidos al pueblo de Israel. Entonces, él sí estaba bien económicamente, tenía riquezas, quizás también riquezas por robar, porque en todo cargo público sabemos que hay números que no cierran, pero, y en la palabra lo dice, porque ahora lo vamos a leer, ¿qué pasa cuando él se entera que el Señor, yo me lo imagino, ¿verdad? Dice que era una persona de estatura baja y todos nos quedamos con eso, porque en la escuelita se les cuenta, ¿no? A los nenes. Zaqueo era como vos, chiquitito, y para ver al Señor se trepó de un árbol. Y todos nos quedamos con eso nada más. Pero pongámonos un poco en los zapatos de Zaqueo. Él en su corazón sintió que algo quizás podía cambiar en su vida, en su casa, al enterarse de lo que estaba haciendo el Señor. Y cuando se enteró que el Señor venía y pasaba por allí, se acercó a la multitud. Había multitudes esperándolo al Señor. Yo me lo imagino a la gente cuando lo veía. Yo creo que algún codazo, algún empujón se habrá ligado porque no los querían. Porque era de alguna forma alguien que traicionaba a su pueblo, alguien que les cobraba y les cobraba mucho y trabajaba para el imperio. Entonces se los veía mal a los recaudadores de impuestos y mucho más a él. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo una actitud de fe y se trepó a un árbol. Y allí esperó a que pase el Señor. Y él sabía en su corazón que algo iba a pasar. Y yo creo que en nuestro corazón tiene que estar esa misma intención. El saber que en el Señor está el cambio a nuestra vida, a nuestra casa. Y él se trepó de ese árbol y no dijo nada. Solamente esperó que pase el Señor. Y cuando el Señor pasó, lo acabamos de leer, le dijo que baje y le dijo, hoy debo quedarme en tu casa. ¿Y cuántas veces quizás nosotros tengamos problemas en nuestras casas o nosotros mismos como personas? Porque acá el problema era él. No tenía un problema en su casa, estaba bien, aparentemente económicamente estaba bien, pero el problema era él. Sin embargo, el Señor le dijo, hoy debo quedarme en tu casa. Leímos que él se apresuró a descender y le recibió con gozo. ¿Y qué pasó? Algo cambió con él. Vamos al verso 9. Podemos ir al 8, un verso antes también. Dice, y Zaqueo, puesto en pie al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, le dijo. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Eso me suena, ¿viste? Cuando decís, si en algo pero vos sabés lo que hiciste, ¿no? Pero no lo querés confesar del todo. Pero bueno, él se estaba arrepintiendo ahí. Cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, algo cambió. Y en su corazón algo cambió. Fíjate que ahí ya estaba dispuesto a dar la mitad de los bienes a los pobres. Estaba dispuesto a restituirle cuadruplicadamente lo que le robó a las personas. Y esto es tremendo porque nos deja ver que cuando el Señor entra en tu casa, cuando el Señor entra en mi casa, algo tiene que cambiar. En el verso 9 dice, y Jesús le dijo, hoy
ha venido la salvación a esta casa. Qué hermoso es eso. Cuando el Señor entra a nuestra casa, entra la salvación a esa casa. Ya que Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, dice, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Quizás nosotros estábamos perdidos, como dice su palabra, en delitos y pecados. Quizás estábamos perdidos en el mundo, pero el Señor está a la puerta y llama. Y si le dejamos entrar, entra la salvación, primero a nuestra vida, primero a nuestro corazón, y luego a toda la casa. Porque es tremendo, porque acá Jesús, yo destaco que Jesús no fue invitado a esa casa, sino que él mismo buscó de entrar. Como lo leíamos al principio, Él está a la puerta, Él busca de entrar. Y esto nos recuerda que Cristo siempre nos da el primer paso, siempre Él es el que está ahí, siempre está dando el primer paso. Pero Zaqueo tuvo que tomar la decisión de abrirle la puerta y dejarlo pasar. Y esa misma decisión es la que vos y yo tenemos que tomar en esta tarde. Y quizás decir, sí, yo ya lo tengo al Señor en mi hogar, pero ¿está el Señor reinando en el hogar verdaderamente? Y yo creo que es una tarde para que lo pensemos y lo meditemos. Y acá es tremendo porque el Señor entró a ese hogar en búsqueda de la salvación primero de Zaqueo, no del hogar en sí, no del edificio, sino de la persona. Y meditaba en esto, ¿no? Primero tenemos que dejarla entrar a nuestro corazón al Señor. Y cuando le dejamos entrar a nuestro corazón, Él entra a nuestro hogar y afecta al resto del hogar. Primer ejemplo entonces que vimos de Jesucristo cuando transitó en esta tierra, entró a la casa de Zaqueo y allí cambió, trajo salvación. Vamos al segundo ejemplo. La Biblia de las Américas también en Marcos capítulo 5, verso 38 al 42 vamos a leer. Acá Jesús entró en la casa de Jairo, que Jairo era un oficial de la sinagoga, era alguien que estaba cerca de la iglesia de aquel entonces, judía, de los fariseos, y tenía un cargo, ¿no? Era oficial en la sinagoga. Como todos sabemos, o conocemos la mayoría, él tuvo un problema. Dice que su hija empezó a sentirse mal. Entonces, ¿qué hizo él? Tuvo la actitud de ir a buscar al Señor. Cuando lo fue a buscar, el Señor aceptó en ir a ver a su hija y todos sabemos, de camino la mujer lo toca con flujo de sangre, la sana, pero él continúa. Y dice acá, vamos a situarnos en el verso 38 del capítulo 5, y dice, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. La hija de este hombre ya había muerto. Él salió en búsqueda del Señor porque su hija estaba muy grave, pero ya de camino ya había muerto. Y cuando llegan se encuentran con esto en la casa, con un alboroto, y que la gente lloraba y se lamentaba mucho. Y dice, y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? Dijo el Señor Jesús. Y dijo, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que su traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. ¿Cuánto dicen amén? Tremendo. Ahora acá, yo lo que veo es en esta visita del Señor a esta casa, otra situación. Distinta quizás a la que vimos recién de Zaqueo. Acá vemos que había un problema grande en este hogar. Había una niña que había muerto efectivamente. Y
Y Jairo se preocupó en ir a buscar al Señor. Ahora yo pensaba y meditaba, ¿no? ¿Qué haces si te está muriendo tu hija, tu hijo en tu casa? Qué difícil es salir a buscarlo al Señor. Por más que sabían que el Señor estaba por ahí, pero él en su corazón sentía que ahí estaba la salvación, que ahí estaba la respuesta. Y al punto de que un padre se vaya y deje a un niño, a su hijo, su propio hijo, a punto de morirse y no estar en la muerte de su hijo, ¡wow! Tremenda decisión la de Jairo, la de salir a buscar al Señor. Yo me imagino a la mujer, ¿no? Cuando llegó, quizás le reprochó, no lo dice acá, pero quizás le dijo, ¿no? Te fuiste y nuestra hija se murió. ¡Wow! Pero la fe pudo más en Jairo. La fe en el Señor, en dejar entrar al Señor a su casa. Y vemos que Jesús, ¿qué es lo que hizo? De alguna manera cambió el ambiente de ese hogar. Era un hogar que cuando llegan, me encanta porque la palabra lo dice que había alboroto, era una casa alborotada cuando él llegó. Y no había esperanza. El Señor llega, todos decían que estaba muerta, que no había más esperanza, pero ¿qué hizo el Señor? Sacó afuera a los que se burlaban. Y esto es tremendo. Es tremendo porque antes de hacer el milagro, antes de que cambie la situación en esa casa, de que cambie el ambiente en esa casa, el Señor se encargó de poner orden, si vemos. Porque la casa estaba alborotada, echó a todos los que se burlaban y los que causaban alboroto. Y yo pensaba y meditaba, ¿qué tenemos que sacar vos y yo de nuestra casa con la ayuda del Señor que está haciendo que nuestra casa esté alborotada? Que nuestra casa sea una casa en donde reine la burla, en donde reine la desesperanza, en donde reine la mala onda. Y es tremendo porque el Señor se encarga de limpiar primero la casa. El Señor entra y limpia. Todo aquello que no está bien en la casa, lo quita. Y ahí el Señor cambió el ambiente de esa casa y le dio la vida nuevamente a esa niña. Hermosa palabra esta, la de Jairo y su casa. Segundo ejemplo. Vamos al tercero, ¿qué les parece? Vamos en la Biblia de las Américas a Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Un capítulo conocido. Acá vemos que Jesús llega a la casa de Marta y de María. Dice, Lucas 10:38, dice, mientras iban ellos de camino, él, el Señor, entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, pues sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta, preocupada con todos los preparativos y acercándose a él, al Señor, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Acá vemos la casa de Marta y de María. El Señor llega, lo dejan entrar, pero sin embargo vemos a las dos distintas en su actitud. Vemos a una preocupada por servirle al Señor, por servirle a los discípulos. Ella estaba afanada. Quizás no era mala la intención de su corazón, como lo dijimos hoy al comienzo. En vano quizás nos afanamos trabajando si el Señor no nos ayuda. Pero primero está el Señor. Y sin embargo María estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que realmente el Señor le estaba diciendo, que eso era una bendición, era vida para ella. Y el Señor se lo dijo. Y es tremendo porque yo acá quiero destacar que el Señor cambia las prioridades en la casa. Y ese es el ejemplo que vemos en la casa de Marta y de María. El Señor cambia las prioridades. Muchas veces nuestras prioridades
son terrenales, son cosas que nos afanan, cosas que nos preocupan y que no nos dejan tomarnos un momento para buscar al Señor. Sin embargo, si dejamos que el Señor entre a nuestro hogar, pase por la puerta de nuestra casa, tenemos que tomarnos ese momento en nuestros hogares para buscar al Señor. Porque en vano sirve que hoy nosotros oremos, le pidamos al Señor que entre a nuestros hogares, a nuestras casas, que la cosa cambie y después no le busquemos más dentro de nuestra casa. Busquémosle al Señor en nuestro hogar. No vivamos como Marta, que estaba afanada y no le estaba prestando atención que estaba el Señor ahí en su hogar. Vamos al cuarto ejemplo. Cuarta casa visitada por el Señor Jesús. La casa de Pedro, de Simón. En la Biblia de las Américas, Marcos, capítulo 1, verso 29 al 31, vamos a leer. La casa de Simón Pedro. ¿Qué pasó aquí en la casa de Simón? Dice que el Señor, para situarnos un poco en la historia, el Señor Jesús estaba buscando a sus discípulos, comenzando su ministerio. Dice que lo encuentra a Simón Pedro pescando junto con su hermano ahí y los llama. Ellos estaban pescando y los llama a que lo sigan. Y ellos lo siguen. Y bueno, se van con el Señor. Pero después de ir y predicar, van a la casa y Pedro lo lleva al Señor a su casa. Que no era Pedro, sino que era Simón en aquel entonces, porque el Señor luego le cambió el nombre. Pero Simón lo lleva a su casa. Y algo pasa cuando el Señor entra a su casa. Dice, inmediatamente, el verso 29, después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Dice, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella les servía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tremendo. Otro caso más de una sanación que hace el Señor. Pero es tremendo porque acá yo veía cómo el Señor fue y restauró a su suegra, aquello que estaba casi perdido, porque también en aquel entonces, cuando se enfermaban de gravedad así, ya quizás se perdía esa vida, ya estaba enferma y se iba a morir. Sin embargo, yo destaco esto, ¿no? Que el Señor llega y restaura lo que parecía perdido. Y muchas veces en nuestros hogares damos casos por perdidos y nos pasa que frente a una enfermedad, frente a un problema, frente a cualquiera sea el problema. En este caso, se iba a morir la mamá de su mujer. Y quizás ya la habían dado por perdida, sin embargo, el Señor llegó justo a tiempo y cambió, restauró aquello que parecía perdido. Y es tremendo porque algo cambió en esa casa. Porque luego, si continuamos leyendo, recién leímos el 31, vamos a seguir hasta el 34, del 32 al 34, dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. ¿A la puerta de dónde? De la casa de Simón. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Él estaba iniciando su ministerio. Y el mundo espiritual lo conocía al Señor Jesús. Pero vos fijate, ¿no? Yo meditaba y pensaba, luego de hacer un milagro en esa casa, el Señor, ¿qué hizo? La transformó en un punto de bendición para toda la ciudad de Capernaum. Esa casa fue inmediatamente transformada. Esa casa era la casa de un pescador que seguramente vivía afanado, porque pescaba y no podía pescar, no conseguía ese sustento para su hogar. Imagínate la vida de la mente de Simón como hombre en ese entonces. Imagínate estar en tu casa con tu mujer, con tu suegra que enferma, con muchos problemas, con deudas,
saliendo a trabajar, trabajando toda la noche, pescando, y no conseguía el sustento, no conseguía una mejora. Sin embargo, ¿qué hizo él? Dejó entrar al Señor a su casa. Y su casa cambió. El Señor le dio bendición, le hizo una pesca milagrosa, el Señor hizo que su suegra sea restaurada. Muchos dirán, justo la suegra, ¿no? Pero la suegra era una bendición, así como la mía. Amén. Son una bendición las suegras. Pero la verdad que es tremendo cómo el Señor restauró esa casa, restauró el hogar. Y si nosotros necesitamos que el Señor restaure nuestro hogar, aquello que parece perdido, dejémosle entrar al Señor a nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dejar ahí porque hay más ejemplos de otras casas visitadas por el Señor Jesús y de las cuales podemos extraer muchas bendiciones, muchas cosas para nuestra vida, pero vamos a dejar hasta ahí, vamos a avanzar un poco más y vamos a Hechos capítulo 16, verso 25 al 34, para avanzar en este mensaje. Entendemos que Dios edifica a las personas y las personas son las que edifican los hogares, ¿verdad? Pero el Señor primero tiene que edificar a las personas, tiene que haber un cambio en las personas. El cambio que hace el Señor comienza por uno y luego en el hogar. Vamos a ver la conversión del carcelero de Pablo y de Silas. Conocemos esta historia. Hechos 16, verso 25, lo vamos a leer hasta el 34. Pablo y Silas estaban presos. Y dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Mirá vos, estaban presos y estaban cantándole al Señor. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero, estaba durmiendo. Había un temblor y estaba durmiendo el carcelero. Al despertar y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Mirá vos la carga que era para él, que se le escape un prisionero, y hasta se iba a quitar su vida porque sabía lo que se le venía. Entonces él pidió, se habían escapado, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Ninguno de los presos se había escapado. Entonces él, el carcelero, pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos les respondieron, hermosas palabras que tenemos que tomar. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Fíjate el momento que estaba viviendo ese hombre. Estaba a punto de quitarse la vida. O sea, no era algo simple. Una situación, imagínate, en la que tengas o sientas tal presión en la que estás a punto de quitarte tu vida porque ya no ves la salida. Sin embargo, acá se presenta el Señor y ellos le testificaron a aquel carcelero, le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero dice primero tú y luego toda tu casa. Muchas veces nosotros pensamos, y quizás somos los únicos que creemos en el Señor en nuestra casa, y vemos al resto de nuestros familiares y decimos, yo quiero que toda mi casa sea salva. Quiero que tal o cual llegue al Señor, quiero que el Señor entre a mi hogar, pero primero nosotros. Primero dejemos que el Señor obre en nosotros y luego toda nuestra casa. Continúa diciendo,
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Cuánto dicen amén? Tremendo. Vemos que la salvación llegó a él y luego llegó a toda su casa. En una situación crítica, él estaba a punto de quitarse la vida. Pero él creyó, porque le dijeron, cree en el Señor y vas a ser salvo. Y él creyó. Dice que ahí mismo se bautizó, ahí mismo. Recibió el bautismo ahí nomás. Y luego fue salva toda su casa. Dice que le lavó las heridas a Pablo y a Silas, fue bautizado con toda su familia y la casa se llenó de alegría. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el cambio comienza en un hombre o en una mujer y se expande a todo su hogar. Porque acá lo vemos, tenemos que creerlo. Como le dijeron estas palabras, es hermoso esto, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y yo lo creo. Primero creer y luego el cambio en nosotros. Pero tiene que haber un cambio en nosotros. Y luego en la casa. Recuerdo las palabras de Josué, si quieren anótenlo, Josué 24:15, siempre lo decimos, Josué un conquistador. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. Pero yo y mi casa, primero yo. Hay que servirle al Señor, hay que tomar la decisión. Muchas veces nosotros queremos ver cambiado al resto, pero no cambiamos nosotros. Confiar en Dios para salvar la casa. Vamos a Noé. Traducción lenguaje actual tenemos por ahí, Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos 11:7 nos habla de Noé, que Noé confió en Dios para salvar su casa. Y es otro ejemplo para nosotros. Dice, Noé confió en Dios. Y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y ¿qué hizo? Construyó una casa flotante para salvar a su familia. ¿Cuánto dicen amén? Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Entonces vemos a Noé, que Noé logró salvar su vida y la vida de su casa también, de todos los que estaban en su casa. Pero para eso Noé confió en Dios. Es importante confiar en Dios. Confiar y obedecerle a Dios, porque eso es lo que hizo Noé. Noé confiaba en el Señor. Así como varios de los ejemplos que acabamos de mencionar, hay que confiar en el Señor, sea cual sea la dificultad o la situación que estás pasando en tu casa, hay que confiar en el Señor. Sea que todos te odien, tus familiares, tus amigos, como le pasaba a Zaqueo, y querés cambiar, bueno, confía en el Señor. Sea que tengas un familiar enfermo o una enfermedad en tu casa, hay que confiar en el Señor. Sea que esté todo perdido, hay que confiar en el Señor. Noé confió en Dios y por eso Dios le avisó lo que vendría y él salvó a su casa. Vamos a ver un verso que es tremendo en la Biblia de las Américas, en Proverbios capítulo 20, verso 7. Dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Y yo meditaba y pensaba, la integridad de un padre repercute en sus hijos también. Cuando cambiamos primero nosotros, le dejamos entrar al Señor en nuestro corazón, cuando confiamos en Dios, se demuestra integridad en nuestra vida. Y esa integridad repercute en nuestros hijos.
Dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Si nosotros dejamos entrar al Señor en nosotros y andamos como al Señor le agrada en integridad, nuestros hijos van a ser una bendición después de nosotros. Y es tremendo este verso. ¿Quién no quiere que a sus hijos les vaya bien? Bueno, si queremos que a nuestros hijos después de nosotros tengan un legado de bendición, preocupémonos por nosotros, llevar a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra vida, el ejemplo, la integridad que el Señor nos demanda. Vamos en la Biblia de las Américas, a Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7. Acá hay un mandato para los padres de familia, para vos, para mí. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que acá vemos que cuando dejamos entrar al Señor a nuestro hogar, primero entra a nuestro corazón. Y después acá hay una tarea de nosotros, como padres de familia. Enseñar a nuestros hijos, o a todo aquel que esté bajo nuestra cobertura en nuestra casa. Y me llama la atención que dice, al comienzo del verso 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego, más adelante, dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Primero, tenemos que amar a Dios nosotros mismos. Y luego podemos enseñarle a nuestros hijos. Muchas veces queremos que nuestros hijos cambien, pero no les damos el ejemplo correcto. Primero, amar a Dios uno mismo. Y luego, enseñarle a sus hijos. Porque lo dice acá. En este mandato que está en Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y después diligentemente las enseñarás a tus hijos. Si tu hijo ve que vos sos un desastre y le hablás de las cosas que tiene que hacer bien, no tiene respaldo tu palabra. Sin embargo, si tu hijo, porque los nenes ven y observan todo, niños y grandes, los jóvenes, ellos nos ven a nosotros. Y muchas veces se agarran del ejemplo de sus padres para cometer errores ellos también. Yo he escuchado un montón de casos en los que los padres les dicen, no, porque tenés que hacer esto y esto, pero si vos haces o hiciste, muchas veces también pasa, ¿no? ¿Cuántas veces? Pero vos, ¿a qué edad me tuviste a mí? Esa es la típica, ¿viste? ¿A mi edad qué hacías vos? Bueno, pero no teníamos al Señor en esa edad quizás. Pero lo que cuenta es sabiendo hacer las cosas bien y no las hacemos. Si sabemos la palabra del Señor, conocemos la palabra del Señor, pero sin embargo le estamos dando a nuestros hijos un ejemplo que no es el correcto, no le podemos enseñar con una espalda detrás. Si queremos que nuestros hijos, nuestras casas cambien, primero tenemos que cambiar nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Ahora vamos, como comenzamos. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Comenzamos con este verso. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta y llama. Y vimos casos, vimos ejemplos en la palabra del Señor de Jesús visitando hogares, visitando casas, dejándole gente entrar a las casas y viendo lo que pasa en tal o cual situación. También vimos cómo cambian los hogares, cómo debemos de cambiar nuestros hogares y que tenemos que cambiar nosotros mismos primero. Ahora, volviendo al comienzo, dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. ¿Estamos oyendo la voz del Señor en esta tarde? Preguntémonos. Porque el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo, yo estoy a la puerta de tu casa, quiero entrar.
Y nuestra casa es nuestra casa física, pero también nuestro corazón. Y luego, si estamos haciendo oído a la palabra del Señor en esta tarde, ¿qué sigue? Luego de oír, abrir la puerta. Hay que abrirle la puerta al Señor. El Señor está ahí, pero yo meditaba y pensaba, el Señor está ahí, hoy lo escuchamos, tenemos que abrirle la puerta, pero primero, meditemos y pensemos, ¿a quién le estamos abriendo la puerta? Porque así como está el Señor y su palabra lo dice, el enemigo también está ahí esperando para entrar. Vamos en la Biblia de las Américas a Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8, porque lo tenemos que tener en cuenta esto también. Siempre alguien va a entrar a tu corazón y a tu casa. Depende de nosotros a quién dejamos entrar, a quién le estamos abriendo la puerta. Dice Génesis 4, 6 al 8, una conversación de Dios con Caín. Todos sabemos que Caín mató a su hermano Abel, pero antes de que esto suceda, Dios le advirtió y le dijo, ¿qué le dijo? Vamos a leerlo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Y le dijo, si haces bien, ¿no serás aceptado? Acá había un problema que no había sido aceptada la ofrenda de él, pero al parecer no había hecho bien, porque acá le dice, dijo, si haces bien, ¿no serás aceptado? Lo estaba corrigiendo el Señor. Sin embargo, dice, si no haces bien, ¿qué dice acá? El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Y qué hizo Caín con estas palabras? Nada, porque dice, y Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ese pecado que estaba a la puerta, lo dejó entrar Caín. Y obviamente que es un caso extremo de un hermano que mata a otro, pero ¿cuántas veces dejamos pasar al pecado a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro hogar y primeramente a nuestro corazón? Y de esa manera contaminamos nuestra casa, nuestro hogar. Es como que en la puerta de tu casa siempre va a estar el Señor ahí esperando para entrar, pero también tenemos que saber que si no dejamos entrar al Señor, ahí también está el pecado, y el pecado se mete. El Señor es caballero y espera. Él toca la puerta y llama. Si lo oímos su voz, le abrimos, pero el pecado no. El pecado está a la puerta y si nosotros dejamos una pequeña endija de la puerta abierta, se mete. Y es tremendo porque dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Todo lo contrario del Señor. El Señor vino a dar libertad a los hogares, a traer bendición a los hogares. Sin embargo, el enemigo no, a destruir los hogares. Vamos a PDT, a Cantares capítulo 2, verso 15. ¿Qué dice este verso tan conocido? Pero me gusta en la PDT. En la versión que todos conocemos dice, cazadnos las zorras, ¿verdad? Acá dice, atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña está ahora en flor. Tremendo. Sí, esas zorras, esos zorros, símbolo de esas cosas pequeñas que se nos meten en la viña, que se nos meten en nuestro hogar, que se nos meten en nuestra casa. Nosotros hace poquito hablamos, en una palabra que compartí, creo que hace 2 lunes o 3, no recuerdo bien. Si la recordamos un poquito, el título de esa palabra era una casa que da fruto. Y acá habla de una vid, y en esa palabra nosotros vimos que el Señor en estos últimos tiempos anda buscando fruto. Y tomamos de ejemplo a la higuera, pero vimos que la higuera estaba plantada en un viñedo, en esa parábola que leímos nosotros. Entonces, el Señor anda buscando fruto. Y si nuestro fruto está en un viñedo que está arrasado
por estas zorras, estas pequeñas zorras, son esos pequeños pecados que dejamos entrar y quizás no tomamos el debido cuidado, y eso termina arrasando con nuestra casa, porque también es figura de nuestra casa, de nuestro hogar, un viñedo, la vid. Y es tremendo esto. No sé si recuerdan ustedes qué hizo ese siervo del Señor cuando quiso atacar al enemigo. Dice que ató las colas de zorras y los largó. Y puso antorchas encendidas. Y hizo un desastre. Se prendió fuego todo. Bueno, lo mismo pasa con el pecado. Esos pecados pequeños arrancan siendo pequeños, pero después encienden fuego todo. Y viene la ruina a nuestra casa, a nuestros hogares, a nuestras vidas. Entonces acá la palabra en Cantares 2 nos advierte, dice, atrapen a esos zorros pequeños. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia de las Américas, Juan 15:5 vamos a leer. Recién dijimos que esas zorras se meten en nuestra casa, en ese viñedo. Y el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nos separamos del Señor, no podemos hacer nada. Tenemos que permanecer unidos al Señor. Vamos a Apocalipsis 3:2 en la Biblia de las Américas. Dice su palabra, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, porque estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Tremendo. Pero es un llamado de atención que tenemos que oír. Ponernos en vela y afirmar las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Si dejamos que el Señor ingrese y permanecemos unidos a la vid, las cosas van a cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Dijimos que el pecado está a la puerta. Ahora, en contrapunto de esto, vamos a Salmos, capítulo 24, verso 7. Tenemos que cerrarle la puerta al pecado y abrírsela al Rey de Gloria, como lo dice acá. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén? La transformación de una familia casi siempre comienza con la decisión de una persona abriéndole la puerta al Señor. Tenemos que abrirle la puerta al Rey de Gloria. Y ahora quiero enfocarme unos pequeños momentos en lo que simboliza la puerta en sí. El título de esta palabra es la puerta del hogar. Sabemos, y a la luz de la palabra vemos que le tenemos que dejar entrar al Señor, que está a la puerta del hogar. Pero es tremendo el simbolismo que hay detrás de las puertas en la palabra del Señor. Dice su palabra que históricamente en las puertas se tomaban decisiones y se juzgaban casos en la antigüedad. La puerta era como un tribunal o como un registro civil de hoy en día. En aquel entonces vos tenías un problema y tenías que ir a la puerta de la ciudad. Y esto es tremendo porque nos deja un mensaje. Mirá, vamos a poner un ejemplo, Deuteronomio 21, 18 y 19 en la Biblia de las Américas. Acá dice que si tenías un hijo rebelde, había que llevarlo a la puerta de la ciudad con los ancianos. Así lo vamos a poner a Valen y a Hugo en la puerta. Dice acá, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Vos fíjate, cuando había un problema ya que excedía,
lo tenían que llevar a los ancianos que estaban en la puerta de la ciudad. O sea, era como un tribunal. Allí se juzgaba. Dice, si continuamos leyendo, no nos va a gustar lo que le hacían al niño travieso. Pero ya era bastante travieso, porque acá ya era no había más salida. Pero dice que se lo apedreaba si lo dictaminaban de esa manera así los ancianos. Pero ahora, vos fíjate, tenemos que ver la puerta como un lugar en donde se hace justicia. No nos detengamos en la justicia que llevaban a cabo en ese entonces, pero sí la puerta como un lugar de toma de decisiones. Vamos a Amós, capítulo 5, verso 15, en la Biblia de las Américas. Dice, aborreced el mal, amad el bien. Y dice, estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. O sea que establecer justicia en la puerta, tomar decisiones en la puerta. Que se nos queden grabados estos conceptos. Ahora vamos, en base a esto que entendemos, a una figura hermosa que vemos en la palabra, que todos conocemos en Ruth capítulo 4, verso 1 al 6, vamos a leer. La figura que hay en la historia de Ruth. Ruth, que somos vos y yo. ¿Y quién apareció allí? El Señor, apareció vos. Y es tremendo porque, bueno, vamos a leerlo. Dice, y vos subió ¿a dónde? A la puerta. Y allí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando y le dijo, hey tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentados aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que vivió en la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé en informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dime, para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él le dijo, la redimiré. Entonces él iba a comprar esas tierras. Entonces vos le dijo, acá aparece la letra chica del contrato, y dice, el día que compres el campo en manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti y usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Tremendo. Como todos sabemos y conocemos, vos se hizo cargo de redimir a Ruth. Ruth, que somos vos y que somos yo. Y cuando quizás nadie se quería hacer cargo y íbamos camino a la perdición, ahí aparece el Señor. Y es tremendo porque este asunto del rescate de Ruth se da en la puerta de la ciudad. Es tremendo esta imagen que vemos acá, esta figura. Porque vos vas a la puerta de la ciudad a resolver legalmente el asunto del rescate de Ruth. Y es tremendo porque el Señor está a la puerta y llama en esta tarde. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Si nosotros le dejamos pasar, Él nos va a redimir. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitar a que pasen a acompañarme con el teclado y vamos a la PDT, a Isaías capítulo 32, verso 18. Dice, mi pueblo habitará en un hogar pacífico. ¿Cuántos dicen amén? En viviendas seguras y en tranquilos lugares de descanso. ¡Qué bendición!
Mi pueblo habitará en un hogar pacífico. ¿Cuántos queremos tener un hogar pacífico? ¿Cuánto daño hay en estos días en los hogares? No hay paz, hay desorden, hay alboroto, como había alboroto en la casa de Jairo. Pero allí, si le dejamos entrar al Señor, Él nos va a redimir, nos va a salvar, va a haber un cambio en nuestro corazón y ese cambio se va a ver reflejado en nuestro hogar. Mi pueblo habitará en un hogar pacífico, y yo lo tomo a esto, en viviendas seguras y tranquilos, en lugares de descanso. Sigamos en esta versión y vayamos al Salmo 101, versículo 2. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. ¿Cuánto dicen amén? Qué hermoso es poder vivir honestamente dentro de nuestro hogar. Que no haya mentiras, que haya honestidad en nuestro hogar. Que haya bendición, pero esto se logra dejándole pasar al Señor. En esta tarde el Señor está a la puerta y llama de nuestro hogar. Si le dejamos pasar, el Señor nos va a hacer vivir en bendición, nos va a hacer vivir en paz, honestamente, dentro de nuestro propio hogar. Muchas veces estamos en nuestro propio hogar y estamos mal. ¿Cómo puede pasar esto? Porque el enemigo también se mete en los hogares. ¿Qué estamos dejando entrar en nuestra casa? El Señor entró a la casa de Jairo y echó a todos aquellos que se burlaban, echó a todos aquellos que se burlaban del Señor. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Vamos en la PDT también a Juan capítulo 14, verso 23 y vamos a orar. Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y dice, vendré a él y viviremos con él. Pronto dicen amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor en esta tarde. Siempre me encanta declarar Josué 24:15 que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y una vez más, un lunes más familiar, lo declaramos en esta tarde. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra en esta tarde. Te damos gracias porque estás a la puerta, Señor, y nos llamas, Señor amado. En esta tarde queremos abrirte las puertas primeramente de nuestro corazón para que pases, Señor amado, que entres a nuestro corazón y que limpies todo nuestro corazón, Señor amado. Que limpies y tomes dominio y control de todas las áreas de nuestro corazón, Señor amado. Que quites lo que no te agrada, aquello que está arraigado en el fondo de nuestro corazón. Aquellos pecados, Señor, que hemos dejado entrar a nuestras vidas, te pedimos que los desarraigues, Señor amado. Hemos visto a la luz de tu palabra lo que eres capaz de hacer cuando entras en un hogar, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que lo mismo hagas en nosotros, Padre amado. Sea cual sea la necesidad que tengan tus hijos, sea cual sea el problema que tengan tus hijos, te pedimos que entres y actúes, Señor, en ello, Padre amado. Pero primero cámbianos a nosotros, Padre amado. Y te pedimos que los que están en nuestro hogar, los que están en nuestra casa, también lleguen a ti, Padre, por ver tu obra en nosotros, Señor amado. Pero te pedimos perdón por el pecado que hayamos dejado entrar a nuestros hogares, Señor amado. Y te pedimos que cierres toda grieta, toda puerta abierta al enemigo en nuestros hogares, Señor amado. Queremos tener hogares limpios, hogares llenos de paz y de bendición, Señor amado. Bendice cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor amado. Y reprende al enemigo de ellos, Señor amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un